6:35. Oye, si hay alguien que yo admiro, alguien, y siempre lo digo, en quien veo a una persona comprometida, seria, coherente, incluyente, responsable, es Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas en Georgetown y en economía en la Universidad de Colorado, director general del Centro de Políticas Públicas. Pedro Pablo, qué bueno tenerte aquí de vuelta. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad que tenemos de hablar con todos los que nos escuchan. Tú sabes que yo pedí esta entrevista y yo le decía a Carmen, mira, parecía que estaba leyendo un teleprompter con sus puntos y sus comas. Vi un trabajo tuyo de abordaje de este tema en el que estás metido, pero con una perfección en la estructura del mensaje que a mí me llamó la atención. Le hablabas a la cámara, pero con altísima eficacia comunicacional, y eso yo lo admiro. Y tú has sido muy consecuente con este tema de la ideología de género, ¿no? Primero ayúdanos a entender qué es la ideología de género. Y a manera de pregunta, ¿es verdaderamente un enemigo? ¿Cómo hay que verlo dentro del bienestar social y la familia? Mira, la primera cosa, Eduardo, que tengo que decir siempre cuando hablamos de ideología de género es que una cosa es la ideología de género y otra cosa es la orientación sexual de cada quien. Yo respeto profundamente la orientación sexual de las personas y ahí estoy en contra de cualquier forma de discriminación. La gente a veces asocia la ideología de género con la lucha de los homosexuales por no ser discriminados, que es una lucha completamente legítima. La ideología de género es otra cosa. Y sí, es una amenaza a la familia y a la sociedad. Me voy a explicar rápidamente. Las dos cosas que a mí me hacen preocuparme por el tema de la ideología de género es que la ideología de género promueve el conflicto en la sociedad. Es decir, la ideología de género es una suerte de generadora de conflicto por resentimientos, por un montón de cosas. Y yo quiero promover una sociedad que busque la armonía, el encuentro entre los seres humanos y la cooperación entre todos. Y la segunda cosa es que la ideología de género promueve una cosa muy negativa, que es la cultura de la muerte. Y me voy a explicar rápidamente, voy a explicar en 2 minutos lo que es la ideología de género. El progresismo en el mundo, eso que llaman neomarxismo o nueva izquierda, está promoviendo la ideología de género en todas partes. Es decir, la promueve en Chile Boric, la promueve en Argentina los Kirchner, la promueve en España el señor Sánchez y su gobierno. Sánchez es del Partido Socialista Obrero Español y su alianza con Podemos. La promueve ahora Petro en Colombia. Es decir, toda la izquierda promueve la ideología de género en todas partes. Cuba, Eduardo. Cuba era, cuando llegó la revolución cubana, los homosexuales los condenaban a muerte. El Che Guevara fusiló montones de homosexuales por el hecho de ser homosexuales. Decía el Che que era una amenaza al espíritu revolucionario, la homosexualidad. Lo mismo hicieron en la Unión Soviética cuando triunfó el comunismo allá, la revolución bolchevique. ¿Qué pasa? Que en Cuba hoy aprueban el matrimonio igualitario y todas las leyes pro ideología de género. ¿Qué pasó ahí? Yo lo explico rápidamente. Lo que ha pasado es que el marxismo original planteó la búsqueda del poder a partir de la lucha de clases. Marx nació en un mundo donde se había inventado la máquina de vapor, había surgido el capitalismo a partir de ahí. Los artesanos y los campesinos quedaron sin trabajo por el invento de la máquina, fueron todos a trabajar a las fábricas y se generaron unas desigualdades muy grandes entre los dueños del capital, que eran muy ricos, y la masa trabajadora, que era muy pobre. Un montón de gente muriéndose de hambre fue a esa fábrica a buscar trabajo y tenían jornadas de 20 horas de trabajo y les pagaban con platos de comida. Todo eso hizo que Marx dijera, bueno, aquí va a haber revoluciones en todos los países donde surge el capitalismo, que se industrialicen, van a haber revoluciones porque los trabajadores se van a oponer a ese sistema, van a acabar con el sistema capitalista, se va a abolir la propiedad privada y se van a construir países comunistas. Bueno, el pronóstico de Marx no se dio porque en todos los países industrializados nunca llegó el comunismo. Llegó a la Unión Soviética, a Cuba y a China, los 3 países campesinos donde no había industrialización. Y los trabajadores en el mundo capitalista dejaron de ser explotados. Hoy un trabajador en Alemania, un empleado, gana $5.000 mensuales, está muy bien pagado y ya no quiere cambiar el mundo, ya no quiere cambiar, ya no quiere hacer una revolución, lo que quiere es cambiar el carro y lo quiere cambiar todos los años. Porque gana bien, porque está bien, porque vive bien.
¿Qué pasa con el neomarxismo? El neomarxismo, el de hoy, dice, bueno, está bien, ya el conflicto entre patronos y trabajadores ya no es el antagonismo crucial de la sociedad, pero hay nuevos conflictos. Vamos a exacerbar esos conflictos que hay en la sociedad para buscar el poder. ¿Cuáles son esos conflictos que plantean ellos? Ellos plantean lo siguiente, y esto es importante que lo entendamos para entender qué pasa con la ideología de género y por qué la izquierda apoya todo la ideología de género. El planteamiento es que vivimos en una sociedad capitalista dominada por blancos, ricos, privilegiados o heterosexuales, que someten a los negros, a los pobres, a las mujeres y a los homosexuales. Y que todo eso es producto del sistema capitalista, que hay que romper con el sistema capitalista para romper todas esas desigualdades que hay en la sociedad. Ese es el nuevo planteamiento, ese es el planteamiento de la nueva izquierda. Y ahí es donde entra el tema de la ideología de género, que entra como un mecanismo para exacerbar conflictos en la sociedad para lograr objetivos políticos. Por eso es que tú ves que el feminismo, asociado a la ideología de género, ya no es un feminismo que está buscando derechos de la mujer. En el pasado el feminismo buscó que las mujeres pudieran votar, que las mujeres fueran a la universidad, que pudieran trabajar, que tuvieran igualdad frente a los hombres. Ese feminismo a mí me encanta y las mujeres que dieron esa batalla merecen, bueno, todo el reconocimiento. El feminismo de ahora es un feminismo contra los hombres. Es un feminismo que ve al hombre como enemigo, porque la ideología de género parte siempre desde el conflicto. Y ahí es donde está el primer problema que tengo con la ideología de género, que es que busca exacerbar conflictos en la sociedad para lograr objetivos políticos, y las sociedades cuando tienen conflictos, cuando se pelean, cuando hay conflictos dentro de los integrantes de la sociedad, los países pierden, los países se destruyen. Los países crecen cuando la sociedad es capaz de buscar en armonía, diálogo, entendimiento y cooperación entre sus miembros. ¿En Venezuela qué está pasando? Mira, en Venezuela ya se está empezando a impulsar la ideología de género, se están aprobando leyes en la Asamblea Nacional. Hubo recientemente una ley de igualdad de lenguaje inclusivo, donde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, dijo, los diputados, las diputadas y les diputades que estén de acuerdo con aprobar esta ley, háganlo con la señal de costumbre. Por cierto, lo aprobaron por unanimidad, de acuerdo con el final de esa sesión. Ahí ya empieza a haber el reconocimiento de una de las cosas que promueve la ideología de género, que es que no nacemos hombres y mujeres, que nacemos como una hoja en blanco, que la sexualidad con la que nosotros, que nuestra sexualidad no depende de los órganos genitales con los que nacemos. Eso es lo que está implícito en esa ley, lo que están adelantando ahí, que es uno de los planteamientos fundamentales de la ideología de género. Ya podemos ir para allá, pero además están introduciendo en las escuelas estos programas de educación sexual infantil que no educan sexualmente a los niños, sino más bien lo que hacen es hipersexualizarlos, produciendo un daño importante. Yo en mi recorrido por Venezuela he estado dando foros sobre esto en todas partes, creando conciencia, explicando en qué consiste la ideología de género, y en ese recorrido me he encontrado un montón de profesoras que levantan la mano y dicen, en mi escuela me están pidiendo que yo dé ideología de género. Llegamos a una escuelita en la Sierra de Cojedes. Y se califica así, en esos términos. Sí, completamente. Esa es la denominación. Sí, y además programas infantiles lo encontré en la Sierra de Cojedes. La Sierra de Cojedes, para los que nos están escuchando, es un sitio al que solo se accede en moto, mula o un carro 4x4 que pueda subir una zona muy rústica. Y ahí donde viven campesinos, en la escuela, una cartelera gigantesca, la cartelera principal de la escuela, enseñando todos los tipos de género, lesbiana, gay, bisexual, transexual, y después todo lo demás, sexo fluido y todas las cosas que han inventado a partir del más que lleva el símbolo LGBTQ+. Y cuando hablé con la directora me explicó cómo están desarrollando un programa que se llama Experimentar y Descubrir, que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que era experimentar y descubrir ciencia. Ahora experimentar y descubrir es que le ponen a los niños en unas esquinas atuendos femeninos y masculinos para que los niños se vistan como quieren. Y una vez que un niño varón se viste con un vestido, se pone unos tacones, el discurso es, está muy bien que tú te quieras vestir como niña, si tú quieres ser una niña, tú puedes ser una niña, porque al final una de las cosas que promueve esto es que cada quien tiene derecho a tener el sexo con el que se autopercibe y la biología no cuenta, ¿no? Ahora, Pedro Pablo, amigos, estamos conversando con Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas. Por supuesto, tú estás hablando y muchos nos podemos estar enterando de más detalles
sobre algo que debería ser un debate visible y muy participativo. Correcto. Porque esa es mi pregunta. ¿A dónde tiene que ser llevado este debate? Es un gran debate y yo siento que tú como venezolano responsablemente estás dando un aporte muy valioso precisamente para que nos encontremos alrededor y los medios de comunicación. Todos tenemos un papel que hacer, porque yo pienso en la familia, pienso en la profundidad y en el desconocimiento de conceptos que, bueno, que han ido apareciendo, ¿no? LGBTQ+, bueno, todos tenemos que incluso culturizarnos en ese sentido. Pero, ¿dónde están los escenarios? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué nos toca hacer en este momento para abordar este asunto que tú con mucha urgencia nos estás planteando? Mira, lo primero, Eduardo, buenísima tu pregunta. Lo primero es entender qué es la ideología de género, porque claro. Yo incluso llego aquí al canal y converso con amigos que están aquí en el canal y ven con preocupación el programa porque, bueno, ¿será que tú vas a decir una cosa que ofenda de alguna manera a gente que pertenece a esa comunidad? Jamás en la vida. Yo tengo amigos que pertenecen a esa comunidad, los que quiero muchísimo. Te quiero decir, Eduardo, la inmensa mayoría de la gente homosexual con la que yo converso están todos de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Porque es que lo que está planteando... Yo tengo esa percepción. Sí, lo que está planteando la ideología de género es una locura completa. Esto que te digo de la Sierra de Coger, es decirle a unos niños chiquitos de preescolar, Eduardo, se me olvidó ese detalle, me parece. Son niños de preescolar a los que los ponen a hacer esta actividad. Yo me acuerdo, disculpa el inciso, yo estuve en el colegio de La Salle Tienda Honda, y yo me acuerdo los nervios de uno. Tú me dirás, bueno, eran otros tiempos, pero yo me acuerdo los nervios de uno cuando se acercaba, creo que era 4º grado y había una materia, o era en bachillerato, puericultura, y uno nervioso, que nos irán a decir aquí, sí, ¿no? ¿Qué te digo? Ahí hay un tema de un error, y ahorita te quiero hablar un poquito de cómo se ha abordado siempre la educación sexual, que tiene que ser mucho más abierta, claro, mucho más clara, mucho más transparente. Y está pasando. Claro. Fíjate, voy a poner este ejemplo, que lo pongo siempre, que es el ejemplo de cuando me tocó a mí hablar con mi hija sobre el tema de la sexualidad. A mí mi hija chiquita, estábamos en el carro y venimos escuchando música y una canción de Caramelos de Cianuro que dice yo quiero mucho más que sexo. Ella venía escuchando la canción, a mí me llamó la atención, por cierto, ese día que descubrí que a ella le encantaba Caramelos de Cianuro, yo pensaba que eso se había quedado en mi adolescencia. Digo, papá, ¿qué es sexo? No, le bajó el volumen a la canción. Cuando vino la palabra sexo le bajó el volumen y se lo volvió a subir. A mí se me prendieron todas las alarmas, porque yo sentía a mi hija está chiquita, pero bueno, ya no está tan chiquita, porque algo está escuchando sobre eso. ¿Cuál es mi deber? Abordarla. ¿No? Llegamos a la casa, no le dije nada en el momento, y cuando la estaba acostando le dije, mira, tú, en este momento, cuando estábamos escuchando la canción, tú le bajaste el volumen cuando la canción decía sexo. ¿Por qué le bajaste el volumen? Entonces me dijo, porque eso es una mala palabra. Y yo le dije, ¿quién te dijo que eso es una mala palabra? ¿Tú sabes lo que es sexo? Me dijo, no. Le dije, ¿tú quieres que yo te explique qué es sexo? Sí, me dijo. Y le expliqué todo, Eduardo, le expliqué completico. Es decir, cuando te digo todo es porque tú eres hija mía, de donde tú naciste de la barriga de tu mamá, que fue lo que hice yo ahí. Y empecé a explicar todo. Me quedó un minuto, disculpa. Los espermatozoides, el óvulo, expliqué todo el proceso. Claro. Y al final, después de explicar todo el proceso biológico, le dije, el sexo no es una mala palabra, el sexo es algo bello, hermoso. Es lo que hacen un hombre y una mujer para poder traer vida. Imagínate lo bello que puede ser una relación sexual que produce vida, que es el don más grande de la naturaleza. Entonces le hablé en términos positivos, lo hermoso que es el sexo, pero junto con ese discurso le dije la necesidad de la responsabilidad, de que su cuerpo es un templo sagrado, que no lo puede profanar nadie, que ella tiene que tener autoestima, que ella tiene que valorar su cuerpo y que el sexo trae una responsabilidad. Esa es la educación sexual que yo creo que hay que impartirle a los niños. No la locura que se está promoviendo desde la ideología de género, que después de los comerciales me gustaría ahondar un poquito de eso. No es hipersexualizar a los niños. Es enseñarles que el sexo es algo valioso, pero que su cuerpo es algo valioso y que el sexo se tiene que llevar con responsabilidad. Pedro Pablo, después de los comerciales toca otra entrevista. Ay, se agotó el tiempo. Para la próxima. Esto es un sufrimiento. Pare de sufrir, Eduardo. Pero la verdad que pudimos hacer un resumen bastante rápido de todo. Sí. Excelente. Y te felicito, insisto, por la responsabilidad, por la altura donde colocas la visibilidad de este tema. Y te agradezco mucho, Pedro Pablo, y estaremos aquí muy atentos a
a todo lo que vienes haciendo y a este tema. Yo te agradezco a ti y además te agradezco mucho que utilices este espacio tan importante, sí, de este medio tan escuchado para promover valores y una cultura de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, que es tan importante. Gracias. Pedro Pablo Fernández, amigos, volveremos.